aventurero, de repente, tienen eh, diferentes análisis de riesgo, ¿ok? Pero la matriz I per se, obviamente que es la metodología que se presenta puede ser con similaridad o no, dependiendo de la envergadura o el alcance de la organización, ¿no? Conforme ustedes estén leyendo en la literatura, en la normativa, van a darse cuenta que la normativa es clara y concisa referente a los niveles de peligro y los niveles de riesgo asociados, ¿no? Más adelante ya en las otras, y conforme vayamos pasando a las diapositivas, voy a recomendarles que obviamente memoricen o de alguna forma darles a conocer algunos peligros asociados en un PDF que le voy a pasar por el coordinador, ¿no? De la cantidad de peligros que hay para que tengan una data y de la cantidad de riesgos asociados a ellos, ¿no? Ya que con ello podemos nosotros estar más preparados para poder gestionar lo que es una matriz de I+C, ¿ok? De identificación de peligros y de control, ¿ok? Bueno, acá vemos, sí se logra ver, ¿no? Porque parece que, ya, elaboración de matriz I+C. La identificación de peligros, evaluación de riesgos y medidas de control, el famoso I+C que se da en toda organización, y es uno de los pilares fundamentales que se da al hacer una línea base, ¿no? La primera aproximación que se da para poder hacer un proyecto de una implementación en marco de la normativa de un SST, un seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Asimismo, también tenemos lo que es la binorma, ¿no? La binorma donde el SST va fusionado, ¿no? En la complejidad o interlazado con lo que son riesgos ambientales, ¿no? O que en este caso con la ISO 14001, que es la de medio ambiente, ¿no? Donde se diferencia, claro está, que en la matriz I per se es con respecto a seguridad y salud ocupacional y la otra matriz de lo que es impactos ambientales o aspectos ambientales convertidos en impactos van a darse otro análisis que es muy diferente, ¿no? Eso sería en una binorma. ¿Okay? Este concepto que le traigo a colación ahora y que lo pueden ver en sus diapositivas, ven la radical importancia que tiene. En este caso han hecho muchas tesis, muchos proyectos, ¿no? En este caso fue en la Universidad Antiplano. El autor es Donny Elmer Checaya Copa, donde él afirma, ¿no? Que es un proceso mediante el cual se identifican los peligros en el lugar de trabajo. Primer punto, en el lugar de trabajo, no afuera, no en la intemperie, no, es identificación en el lugar mismo del trabajo donde se desarrollan todas las capacitaciones en sí y todo el trabajo. Se evalúan los riesgos que esto pueden generar y finalmente se establecen los mecanismos de control, ¿no? Obviamente que es la etapa final de un I+C para lo que es para prevenir y minimizar los riesgos o los niveles de riesgo. El I+C es considerada la columna vertebral. Esto lo describe, ¿no? La columna vertebral de un sistema, de un SST o sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional. En su correcta aplicación depende el éxito o fracaso de la prevención de riesgos laborales. En este caso, esto fue un ejemplo de la minera Titán, donde se desarrolló lo que es un I+C, lo que el tesista, ¿no? Enfatiza y sostiene, que es la columna vertebral de un sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional. Fuera de todos los conceptos, fuera, o sea, obviamente que la normativa de la ley 29783 y su respectivo reglamento, el 05, no quiere decir que estén por debajo de lo que es un I+C, sino el I+C forma parte de ello y obviamente que si no se desarrolla un I+C adecuado, una matriz adecuada, no se puede desarrollar una línea base sólida. Y en ese caso, se pueden presentar muchos lo que es incidentes y accidentes, ya que no tienen la radiografía completa de lo que la organización en sí puede adolecer en este caso en materia de seguridad y salud en el trabajo. O sea, para todo organización y para todo puesto de trabajo se requiere un I+C adecuado. ¿Okay? Fuera de toda la normativa asociada, un I+C es lo más práctico y es donde, como dice el autor, es la columna vertebral de un sistema de gestión. ¿Okay? Sin esta columna vertebral no es posible unir los demás elementos, ¿okay? Tanto ni de entrada ni de salida. ¿Okay? Esa es la parte más importante. Y entonces, también dice que es tan importante
que reduce los índices de accidentabilidad, y la metodología que se emplea es el método deductivo, partiendo de la relación de información teórica en trabajadores que estén, por ejemplo, en el área de soldadura, en el área de lo que es maquinaria pesada, o sea, conductores, o en el área de socavón en mina. Cada uno debe tener un IPRC adecuado, ¿no? Que obviamente, que lo dice muy claramente el concepto de este tesista, es que reduce el índice de accidentabilidad y es un método deductivo porque parte de la recopilación y entrevista al personal. ¿Okay? Acá se tiene que ir con los personales que tienen cierto expertise en el manejo de lo que es maquinarias, en este caso si es conductores, el IPRC para lo que es conducción, ¿no? Conductores, por ejemplo, de equipamiento o de equipos de mina, camiones, tractores, orugas, etcétera, o puede ser también para lo que es técnicos mineros o ingenieros mineros que van, digamos, a socavón y tienen que ver con todas las clases de EPPs adecuados, ¿no? ¿No? Los equipos de protección personal adecuados, además de ello, cuando hacen auditorías, ¿no? En minerías, que por ejemplo, nosotros hemos hecho auditoría en lo que es en la minera Sauer, ¿no? Donde vamos, ¿no? Donde obviamente nos dicen el examen de entrada es tanto, nos toman un examen de clasificación para poder nosotros ser aptos para entrar. Obviamente que, como la clase pasada también hemos comentado, que nos toman un examen, lo que es médico ocupacional, al entrar, para ver cómo está nuestro organismo, ¿no? Y si somos capaces de responder al medio ambiente en esas condiciones, en ese contexto que se encuentra la parte climática donde vamos a ir, ¿no? No podemos nosotros arriesgarnos y poder ir a un lugar sin tener una base o una radiografía completa de cómo está nuestro organismo. De la misma forma, hay una radiografía completa de cómo está en la identificación de peligros y riesgos asociados, lo que es cuando usted desarrolla un IPRC para cada organización o para cada puesto que se encuentra dentro de una organización, ¿no? Es un diagnóstico preliminar que se da en todo el momento ahora, el grado que se le da, que se le da, los empresas que nos contratan, ¿no? Como por ejemplo auditores externos para minería, auditores internos, quizás en la misma empresa, y nos dicen, ¿sabes qué? Hazme una matriz IPRC y prácticamente nos dan una plantilla de peligros. Obviamente los peligros es lo que le voy a dar el bosquejo de todos los peligros asociados que hay, que son muy conocidos, obviamente, y los riesgos asociados a esos peligros, ¿ya? Que para cada empresa se desarrolla de diferente forma, ¿no? Porque cada empresa es muy diferente en su rubro que esté laborando, minera, manufacturera, retail, etc. Bien, en lo que muchas empresas adolecen es cuando nosotros hacemos homologaciones, que es, en cierta medida, ¿no? Algunos tienen conocimiento, algunos no, pues en grado sí somero, es cuando nosotros anexamos lo que es la normativa en materia de un SST o medio ambiente o trinormas, en ese caso con la ISO 9001, toda la documentación y normativa la homologamos o la homogeneizamos con la normativa de nuestra empresa, cuando entra como una tercera, ¿no? Pero en este caso así de simple. Tenemos una empresa de camiones que vamos a hacer trabajos para minería. Vamos, por ejemplo, Volcan nos da la licitación, la Buena Pro, etcétera. Hacemos un contrato de llevar 5 camiones a mina para que entren ahí. Entonces, todos los conductores tienen que ser anexados con su IPRC de la minera, o en este caso con los riesgos asociados en la minera, cómo la minera responde ante un evento, ante un siniestro, ante, por ejemplo, caída de huaicos, ¿no? Fenómenos naturales, etcétera. Fuera de toda nuestra gestión en materia de IPRC de nuestra misma empresa, nosotros debemos asociarlas, en este caso, homologarla en líneas generales a la empresa que le vamos a dar los servicios. ¿Okay? Pero nosotros, como siempre pasa en la auditoría, al generar una matriz IPRC,
lo que hacemos simplemente es colocar los mismos peligros, los mismos riesgos asociados y los controles no varían mucho. Es por ello que cada año hay numerosas cantidades de incidentes y numerosas cantidades de accidentes, porque no prestamos atención a lo más básico, que es el IPRC. Es una columna vertebral donde vemos con los demás trabajadores, ¿no? Dialogamos, hacemos de líderes, como los demás trabajadores, para identificar lo que son los peligros asociados a los trabajos que están realizando en cada área de trabajo, en cada sector. Entonces, es un tema muy importante y con mucha prioridad, así como de rojo le he marcado, para poder nosotros estar en la capacidad de poder ser el soporte de un SCT adecuado con un IPRC bien establecido, con una buena metodología y con mucha paciencia, ¿no? Y con mucho liderazgo, conversando con los trabajadores que se encuentran en cada labor que está. Entonces, es un tema muy prioritario que no debe pasar por alto en el liderazgo de una matriz IPRC y por favor, si van a homologar, si van a auditar, por favor, hagan un IPRC de acuerdo al rubro que están haciendo, no un copy-pega que muchas veces hemos visto, ¿no? Donde hay una plantilla del IPRC y prácticamente cambiamos los riesgos, ni siquiera vamos a las instalaciones a ver cómo está el lugar correcto donde se hacen, donde se producen los incidentes, ¿no? Y los accidentes, y vemos que cada año, obviamente, los índices de siniestrabilidad o de accidentes, ¿no? De los indicadores, tanto reactivos como proactivos, superan los límites permitidos. Entonces, ahí vemos que hay ciertos indicadores cuantificables. Es por ello que en los programas de anuales, ¿no? Los programas anuales del Plan Anual de Seguridad y Salud en el Trabajo, vemos que los objetivos son claros. Pero imagínense, si ustedes no tienen una matriz IPRC adecuada, ¿qué objetivos van a tener? ¿No? O sea, esta es la columna vertebral, ¿no? En base a esto se establecen los objetivos de cuántas capacitaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo van a tener, dependiendo de cada peligro y riesgo asociado a las actividades que ustedes van a prevalecer o van a analizar que se encuentran dentro de sus instalaciones. Porque si no tienen un IPRC adecuado, no van a tener objetivos cuantificables para el año. En este caso, así de simple, ¿no? Si la matriz IPRC no es muy adecuada, por ejemplo, ustedes son empresas de plásticos y ven que varios sectores se encuentran acumulados, locales de mucho plástico, mucho desorden, el tema del desorden, el tema de no tener extintores adecuados y no tienen las capacitaciones como objetivos primordiales en su matriz IPRC, cuando hacen su programa, su plan dentro de lo que es un SST, no van a tener con la sorpresa que van a hacer, por ejemplo, ni siquiera una capacitación en lo que es en lucha contra incendio, ¿no? En lucha contra incendio, tener extintores, manejo de extintores, tipo de extintores que se da, qué hacer en un caso de siniestrabilidad. Entonces, si no tenemos una matriz per se adecuada o chantamos algo inadecuado, no estamos en la capacidad de tener objetivos claros. De acá parte la premisa, ¿no? Tener objetivos, ver la radiografía completa en caso de incidentes y accidentes con la matriz per se, con una metodología adecuada y correcta, y de acuerdo a eso, poner los objetivos cuantificables en un programa anual, para tener los objetivos claros y ver que en el año se van a disminuir lo que es la tasa de incidentes y accidentes. La siguiente diapositiva, ahí quedó claro lo que es la importancia de lo que es la matriz per se. Por favor, quería crear una conciencia para todos los homologadores, para todos los auditores internos o externos, en este caso que certifican, tanto con el IRCA, con muchas metodologías y exámenes de carácter ya internacional, en hacer una buena matriz y en seguir una buena metodología de trabajo, una muy buena metodología de trabajo para poder proceder a hacer una buena implementación de un SCT. Ok. Pueden ver esta diapositiva, por favor, de jerarquía de control de riesgo. No sé si se puede ver una manito levantada, sí, ¿no? Ya, tenemos lo que es la jerarquía de controles de riesgos. ¿Ok? Tenemos, bueno, en inglés en este caso está lo que es, en primer lugar, perdón, ya. Tenemos la jerarquía de control, ¿no? De riesgos en inglés, ¿no? Donde está most effective y less effective. Digamos, donde se soluciona lo que es la mayor grado de efectividad y menor grado de efectividad.
en protección para el trabajador, protect the worker with personal protective, ¿no? En el grado de PPE, que es la primera línea de lo que es de protección personal, que son los implementos de protección personal, que son los respiradores, obviamente las orejeras, etcétera, también los trajes, ¿no? Como segundo grado tenemos administración de controles, ¿no? Son controles internos que se establecen, digamos, para poder, dónde están las personas trabajando. Luego tenemos la ingeniería de control, que son obviamente más sofisticados, como por ejemplo, contaminación acústica, que sucede mucho en lo que es la minera, ¿no? Equipos de trabajo a muy alta contaminación acústica marcada en decibeles o analizada en decibeles, que sobrepasan, por ejemplo, los 85 decibeles a 90 decibeles, es donde entra talla la sensibilidad de nuestro sistema auditivo al poder dañar nuestro correcto desenvolvimiento, ¿no? De nuestras funciones básicas auditivas. Y comienza por un efecto de acumulación y exposición, ¿no? A lo que es a ruido ya excesivo, a la contaminación acústica excesiva, donde se establecen ingenierías de control como, por ejemplo, paneles acústicos, ¿no? Donde obviamente nosotros hemos tenido experiencia cotizando lo que es paneles acústicos dependiendo del grosor, dependiendo bueno, hacemos también nosotros lo que es un estudio, ¿no? Un estudio de ingeniería. Para hacer un estudio de ingeniería de control, por ejemplo, en el uso de paneles solares, por ejemplo, la vez pasada hicimos una investigación hacer 5 puntos de medición de lo que es de monitoreo de contaminación acústica en el puente de Santa Anita, ¿no? Se colocaron 5 puntos estratégicos y comenzamos a medir lo que es los decibeles mínimos, máximos y medios, ¿no? De este lugar, ¿no? Donde la alta contaminación acústica por los ómnibus y por todo lo que es el sistema de transporte genera en todas las personas que venden o que están esperando en el paradero. Hemos hecho una cantidad de encuestas considerable, casi 300 o 400 encuestas, ¿no? Y hemos dado lo que es una posible investigación para que se pueda hacer una normativa adecuada en todos los paraderos. ¿Okay? Y ahí, por ejemplo, hemos puesto como formas de proponer soluciones paneles acústicos, ¿no? Unos paneles acústicos que nos resguardan o resguardan a las personas que están dentro de los paraderos para evitar lo que es el deterioro de su sistema auditivo, ¿no? Porque ya marcando, por ejemplo, con el equipo el sonómetro, un sonómetro básico, ¿no? Lo que es medimos la capacidad de los decibeles que obviamente el ser humano es capaz de lidiar o soportar, ¿no? En ese caso de 85 a 90 decibeles ya es un caso de locos, ¿no? Es muy fuerte y es en el caso donde establecemos ya parámetros en las encuestas para decir que ya, obviamente, que establece unos casos de control, de ingeniería de control adecuados porque están dañando nuestro sistema auditivo, ¿no? En ese caso que repercute, según la encuesta también que hicimos, en el grado de estrés de las personas, en el grado de concentración, porque nadie puede leer un libro en el carro, porque obviamente los carros, no sé si han escuchado en Puente Santa Anita, en Hacho, en esos lugares donde hay mucha polución de lo que es contaminación de transporte y contaminación acústica, donde muchos gritan, ¿no? Está lo que es el timbre de los carros, las bocinas. Entonces, en este caso, sí se requiere lo que es ingeniería de control para la realidad nacional, ya que carece de normativa, de tránsito y de cultura, ¿no? Porque en otros países como Europa no sucede eso, ¿no? O sea, como en Europa no se requiere paneles solares, que diga paneles acústicos, porque la ingeniería de control ahí es por la concientización de las personas desde muy pequeñas, ¿ok? Y también la realidad, obviamente, nacional. Después tenemos el grado de sustitución, ¿no? Donde se sustituye o prácticamente se cambia todo el esquema, pero ahí el esquema de transporte cambiarlo es muy difícil, así que nosotros hemos asumido lo que es ingeniería de control. Y eliminación se da cuando eliminamos ese factor que causa disturbios o que ocasiona un deterioro en la salud, pero no podemos eliminarlo. Entonces tenemos esta escala de controles para poder administrar y gestionar, ¿no? El nivel de riesgo asociado a las actividades que se realizan en el día a día. ¿Okay? Tenemos acá esa escala, ¿no? PPE, administración de control, ingeniería de control, paneles, acústicos, sustituir algo por otras cosas, quizás los transportes que hacen menos ruido o que tengan, por ejemplo, en horarios
definidos de 5 a 6, de 7 a 8, que se cambien en los horarios de horas punta, quizás, o eliminación, en este caso no se puede porque es cambiar de rutas y es muy complicado en la realidad peruana. Entonces acá tenemos una jerarquía de control de riesgos que en este caso yo lo utilizaba a nivel macro, ¿no? De contaminación acústica, pero las pueden utilizar y obviamente es una escala ya de control que se utiliza como un diagnóstico, ¿no? Y para tratar directamente los problemas asociados en una matriz y per se, ¿no? Lo que es cómo controlas un riesgo, ¿no? De un peligro, ¿no? Peligro me genera un riesgo asociado, ¿no? Y el riesgo asociado yo lo tengo que controlar para evitar que pueda dañar, en este caso, o crear una incidencia, un incidente y un futuro accidente a un trabajador por un acto o condición por debajo de la línea normal o procedimental de una empresa. Subestándar, que le dicen, ¿no? Bueno, continuando con, la jerarquía de control es muy básica porque estos términos lo van a analizar directamente, bueno, en este caso es de la OSHA, ahora es la ISO 45001, ¿no? Pero este es tomada la jerarquía de control que me pareció muy, pero muy interesante. Ahora es la ISO 45001, ya no es la OSHA, algunos todavía mantienen con la OSHA, pero es una imagen muy interesante y me hace mucha concientización al nivel que yo estoy haciendo. Además, es muy interesante cómo el personal se muestra muy solícito a querer implementarlo en las organizaciones, ¿no? Bueno, en la jerarquía de control de riesgos tenemos lo que es en español, ¿no? Eliminación, sustitución, control de ingeniería, como les dije anteriormente, el control de la administración y el equipo de protección personal, donde protege, bueno, acá, equipo de protección personal protege al trabajador con el equipo de protección personal. O sea, es simplemente se encarga de proteger lo básico, orejeras, lentes de seguridad, botas de seguridad, chaleco, en caso de salir en las noches, rojo, ¿no? Naranja, con luminiscencia, bota de seguridad, el control administrativo, cambiar la manera en que las personas trabajan, ergonomía, control de ingeniería, aislar a los trabajadores del peligro. ¿Cómo aislamos? En este caso, paneles acústicos, donde aislamos lo que es en sí la incidencia del problema, ¿no? En este caso, por ejemplo, control de ingeniería, lo que se puede hacer en muchas organizaciones que tienen mucha contaminación acústica, paneles acústicos, que obviamente que nosotros cotizamos la vez pasada para hacer ese proyecto, cotizamos según el grosor, ¿no? El panel acústico cotizamos según, hay diferentes tipos de grosores de paneles acústicos y diferente textura, ¿no? Que es ya un control de ingeniería donde, como ustedes pueden cotizarlo, si en algún momento sus empresas requieren o quizás quisieran aislar una fábrica, ¿no? De lo que es la contaminación acústica, bueno, que es un tema muy importante ahora, ¿no? Porque ahora vemos que la contaminación acústica, por ejemplo, tenemos un colegio, el otro día hemos estado en un problema, ¿no? Un colegio y el costado de una fábrica, ¿no? Nos llamaban a nosotros, ingenieros, ¿cómo solucionan? Porque la fábrica da mucho ruido al colegio y los niños no pueden estudiar. Entonces, es ahí un control de ingeniería. Ya, cotizamos, control en este caso la empresa tenía que hacer una labor de responsabilidad social y sostenibilidad para los colegios que están al costado, ¿no? Pero es más que responsabilidad social, tenían que ser un grado de responsabilidad empresarial, ¿no? Yo considero que es responsabilidad empresarial porque no le están haciendo, o sea, ninguna ayuda aparte de los impactos que la empresa genera, que ya es responsabilidad netamente de ellos ya poner de antemano antes de iniciar sus labores, porque obviamente la contaminación acústica de una chancadora, ¿no? De una extracción de mineral, genera parte de polución, polvo, de partículas PM10, menores de 10 micras, causantes de enfermedades, lo que es al pulmón, partículas de 2.5 micras, ¿no? Así es un análisis medioambiental con los equipos, los highball, lo que son equipos para medir las concentraciones en material particulado, en filtros, o también la contaminación acústica que se mide en decibeles. Bueno, que nosotros podemos utilizar lo que es un software adecuado para medir la dispersión en este caso, de ruido, ¿no? Que se mide en decibeles y en las cotas, ¿no? Como unas cotas de altura, pero vemos el desenvolvimiento de los decibeles en el espacio. No vemos hasta dónde se produce ruido, hasta dónde impacta y podemos nosotros cotizar
el elemento aislante adecuado y el grosor adecuado. Es una de las formas de ingeniería donde se establece como control de ingeniería un control de cómo aislar a los trabajadores de posibles riesgos asociados a ellos. Sustitución, reemplazo el peligro, bueno, no, es lo que reemplazar el peligro como le dije anteriormente, y eliminación es remover físicamente el peligro, o sea, sacarlo. Ya no sustituirlo ni control de ingeniería, sino obviamente eliminarlo y partir de cero. ¿Hay alguna pregunta, algo breve? No, no. Bueno, aquí tenemos lo que es jerarquía de control de riesgo. Luego tenemos asociados a ello, bueno, la jerarquía de control para posicionarnos más en este tema muy interesante. Bueno, lo que es para una visión global, eliminación. ¿Cómo nosotros proponemos lo que es eliminación en una jerarquía de control de riesgos? Primero, limpiar derrames de líquidos, ¿no? Eliminar el problema en sí. No podemos, ya el problema ya está, derrame de líquido. Tenemos que hacer limpiar derrame de líquido. Retirar objetos tirados de cielo, quitar objetos en alto que pueden caer. O sea, eliminamos en sí lo que es el riesgo asociado, ¿no? Remover de una habitación recipientes que contienen líquidos inflamables porque sabemos que se puede incendiar, ¿no? Sustitución. En un proceso industrial se utiliza una sustancia química que es corrosiva y tóxica para los trabajadores. Por tal motivo, esta sustancia se ha reemplazado por otra que no lo es. Se sustituye para lo que es minimizar el riesgo asociado, ¿no? En este caso, con una tecnología que evita tales emisiones de gases peligrosos, reemplazar equipo y herramientas de efectos. Obviamente, cuando vamos a una empresa y vemos que un equipo produce emisiones, por ejemplo, de gases tóxicos e inflamables, debido a riesgo, la empresa decidió sustituir el equipo por un modelo más reciente de tecnología. Hay cambios tecnológicos en equipos. Ahora, últimamente, por medio, como le dije en la clase pasada, toda la economía ya cambió, ya la economía ya no es tanto lineal, ¿no? Es una economía circular, ¿no? La circularidad de la economía. En este caso les motivo a algunos que les interesa mucho lo que va a pasar de acá a algunos años, o como muchos ya saben, es los cambios en lo que es en la matriz energética, ¿no? Y el grado de cómo está entrando y más normativa va a salir al respecto de la sostenibilidad y de la economía circular, porque ya ahora se está tratando de minimizar hasta llegar al grado cero en muchos países de Europa los residuos sólidos o comúnmente llamado basura. Ahora prácticamente existe el ecodiseño de productos para poder establecer que las piezas, por ejemplo, que nosotros podemos crear en un equipo, sea una bomba de turbina o lo que sea, o en equipos industriales, que cada pieza no llegue al vertedero o no llegue a una disposición, digamos, donde crea más basura, entre comillas, ¿no? Sino que el proceso es circular, ¿no? O sea, el mismo que ha creado el producto por el ecodiseño que él ha pensado hacerlo para que haya residuo cero, cada pieza al llegar a su grado de término, en su función de vida útil de este ecodiseño, vuelve a insertarse en la cadena en forma circular para poder hacer un nuevo equipo de la misma forma con ciertos agregados adicionales, pero ya causando un residuo cero. Esa tecnología se está aplicando ya en el mundo hace muchos años debido a lo que es el ODS y debido a lo que es el calentamiento global, que está ahorita en 1.5 grados, tratando de minimizar varias potencias del mundo hasta el año 2030. Entonces estamos corriendo contra el tiempo, inclusive va a haber varios cambios en todos los controles de ingeniería de todo proceso de cada industria. Y esto recae en los trabajadores, obviamente, de seguridad y salud ocupacional, porque ellos van a tener que ver todas las innovaciones, todos los controles de ingeniería que van a salir y asimismo sustituir y eliminar y tener otra clase de EPPs adecuados. Ahora vemos que la radiación solar también ya no está como antes. Hay temperaturas que ya oscilan a 30 y tantos grados centígrados y que también, obviamente, la radiación ya se ha vuelto mucho más peligrosa. Entonces, es ahí donde la ISO 45001-2018, que es la que va unida a un control de lo que es un SST en la ley 29783, van a estar ustedes al alcance y liderando todos los cambios que van a avecinarse en el Perú en estos años en adelante en materia de SST y en materia de sostenibilidad, medio ambiente, economía circular,
y de todo lo que son los controles de riesgos asociados. Debemos estar a la vanguardia de lo que va a pasar en el mundo y de lo que ya está pasando en muchos países, ¿no? Asimismo, tenemos la evaluación de riesgos. En la evaluación de riesgos, yo he considerado esta data, que es de la empresa Nexa, ¿no? Ya ustedes pueden considerar en Internet, hay muchísimas, pero yo les voy a decir cómo pueden analizarlo para que ustedes puedan estar en la capacidad de implementarlo. Primero, antes de implementar una matriz per se, lo que tienen que hacer es ver conceptos, diferenciar qué es un peligro, qué es un riesgo, asimismo, identificar. Si tú no puedes identificar un peligro en tu empresa, no puedes asociarlo a un riesgo, ¿ok? Porque la matriz per se, para cada empresa va a ser totalmente diferente, debido a la cantidad de trabajadores, debido a las posiciones de cada trabajador en que esté en esa empresa, son totalmente diferentes. Y una buena forma de poder nosotros tener una metodología mental y de aprendizaje es, obviamente, teniendo una data de la cantidad de peligros totales o que podamos nosotros investigar y la cantidad de riesgos asociados a esos peligros que me generan. Entonces, cuando yo voy a estar dentro de una matriz per se que me digan, implementa una matriz per se en tu empresa, si eres empresario, microempresario, o en otra empresa, podemos nosotros tener la capacidad crítica para decir, ¿sabes qué? Espacio confinado es un peligro, sí es un peligro, me genera este tipo de riesgo. Excavación, sí. Caída de rocas, ¿qué me genera un tipo de riesgo? Espacio confinado me puede generar humedad, ¿qué me genera un tipo de riesgo? Por ejemplo, ¿no? Trabajos en altura me genera un tipo de riesgo de caída, por ejemplo, por altura, obviamente puede ser la muerte. Entonces, es así donde tenemos el peligro asociado al riesgo. Si no tenemos esta data, estos conocimientos, estos conceptos, ¿no? Por ejemplo, el peligro, ¿qué tenemos? Caída de rocas, caídas, cargas suspendidas, pero como ustedes ven, eso es netamente objetivo, porque es lo que vemos en la realidad un peligro. ¿Ok? El riesgo ya es cuando el peligro ya es como el potencial, ¿no? Es potencial, ¿no? El peligro es como un potencial de riesgo en ese caso. Así de simple, sin mucha teoría, ¿no? Por la caída de rocas, ¿qué puede pasar? Y cargas suspendidas, ¿qué puede pasar? ¿No? En este caso, por ejemplo, cuando hay aprisionamiento o aplastamiento, muerte, atropello, ¿no? Caída de personas, por ejemplo. Cuando hay mucho desorden, caída de personas, por ejemplo, ¿no? Desorden en el paso de la línea de evacuación, se pueden, digamos, caer al momento de tener una evacuación las personas si no está muy en orden un ambiente, por ejemplo, ¿no? Entonces, es ahí donde está una data completa de lo que es la identificación de todos los peligros que puede haber. Este es un tipo de peligros asociados a esta empresa Nexa que hemos trabajado anteriormente en una auditoría, pero también ustedes pueden bajar en cantidad de empresas y ver todos los peligros que cada rubro de cada empresa pueda tener y los riesgos asociados a esos peligros, ¿no? Entonces vemos ahí que ya estamos en la capacidad de criterio para poder poner con palabras ya más técnicas y formuladas en nuestra matriz de riesgo. Asimismo, tenemos riesgos como lo que es atropello, caída de personas, caída de objetos, choque eléctrico, ¿no? Cuando personas trabajan, digamos, por ejemplo, en los postes eléctricos, ¿no? En lo que es las empresas, ¿no? De telefonía, ¿no? Que tienen que hacer su matriz IPC, su charla 5 minutos. ¿Por qué? Porque aparte de choque eléctrico, si es que no hacen una debida conexión, ¿no? Tienen que tener el permiso, una ST para lo que es altura, un petar también, saberse colocar lo que es por ejemplo, lo que es un chaleco respectivo si trabajan en la noche, ¿no? Para evitar, o sea, para ver que los carros te puedan ver, digamos, colocar lo que es un cinturón de seguridad a lo largo de la labor que van a hacer, en este caso, cuando te ponen una escalera grande, en un poste, evitar las caídas, porque hay personas que están pasando por abajo, ¿no? Y en sí, un montón de factores, ¿no? Entonces, tenemos también deslizamiento, desmoronamiento, esfuerzo excesivo, exposición a generación de polvo, hundimiento de material, incompatibilidad, ruptura, ser golpeado por, ¿no? Ser golpeado porque siempre hay un tema de riesgo. Ser golpeado por qué? Por maquinaria, por cargas suspendidas, caída de roca, etcétera. Asimismo, una vez que tenemos esto, una evaluación de riesgos asociados,
recién podemos nosotros establecer la primera línea de una matriz per se, porque tenemos que también diferenciar qué es lo que es cada actividad que se hace en una empresa, cada proceso en una empresa. O sea, eso parte de un análisis, una metodología de estudio, ¿no? Mientras no tengamos ese orden de cómo analizar una organización, primero en su organigrama, qué es peligro, qué es riesgo, inclusive todas las palabras que son técnicamente utilizables en la normativa 29783 y en su reglamento, no podemos nosotros estar en condiciones ni poder aprender ni tampoco liderar lo que es una matriz per se, y mucho menos hacer un plan de un SCT si no tenemos ese conocimiento, esa metodología para poder nosotros analizarla. ¿Okay? Entonces establecemos primero los conceptos, qué es peligro, qué es riesgo, la cantidad de peligros que hay, cantidad de riesgos que hay, qué es actividad en una empresa y qué se diferencia actividad con proceso y subproceso en una empresa, que son partes que van a entrar en una matriz per se. ¿Qué cosa es control? Hemos visto jerarquía de controles, qué es EPPs, ¿no? Implemento de seguridad de protección personal, qué cosas son, por ejemplo, las medidas de ingeniería, controles de ingeniería, porque en la casilla de control de una matriz per se, van a ver qué controles tú vas a hacer dependiendo de algo cuantificable, que es el nivel de riesgo, que lo vamos a hacer más adelante, ¿no? Cuando hay con colores, donde se pone, por ejemplo, el color rojo según la metodología que tú utilices en tu matriz per se, donde tú digas, sabes que esta matriz de riesgo me genera rojo, entonces debo de ahí hacerle, según la matriz, según la pirámide de control de riesgos, un control asociado, o sea, control de ingeniería, sustitución, eliminación, dependiendo del nivel de riesgo asociado. Entonces, si yo no sé qué cosa es un control, una pirámide, como hemos visto en la diapositiva anterior de los controles asociados a los riesgos, no podemos estar nosotros en disposición de poder implementar nada, porque no sabemos los conocimientos ni las palabras técnicas relacionadas a un SCT. Es por ello que se hace énfasis en tener una data, qué es peligro, qué es riesgo de diferentes empresas, que puedan ustedes analizarlo para luego establecer una matriz per se, que son metodologías, que tampoco no es muy difícil, sino son metodologías que la van a utilizar para cada empresa, pero ustedes pueden comprenderlo, obviamente, analizando los conceptos clave. Analizando los conceptos clave es mucho más fácil implementar todo, inclusive para la parte de medio ambiente, porque también ahí las matrices no son tan complicadas, lo complicado son las definiciones, qué es aspecto ambiental, qué es un impacto ambiental, qué es un impacto significativo, qué es un impacto no significativo, qué son controles de ingeniería, qué son controles ambientales, qué es monitoreo ambiental, o sea, son palabras clave, son definiciones que si nosotros aprendemos, ya la metodología la podemos realizar, porque no es tampoco fuera del otro mundo, ni tampoco muy complicado, ¿ok? En ese sentido. Asimismo, podemos establecer varios conceptos relacionados a lo largo del curso para poder implementar más, ¿ok? Acá vemos lo que es evaluación de riesgo. Por ejemplo, tenemos lo que es peligro, como les dije anteriormente, y lo que es un riesgo, ¿no? Bajarse una data completa obviamente, de varias empresas que ustedes tengan, hacer las comparaciones respectivas para que ustedes puedan tenerlo presente y poder ustedes implementarlo en cualquier empresa. ¿Okay? Tenemos lo que es peligro y riesgo asociados. Primero, altura, por ejemplo. Peligro de altura, hay un riesgo de que caída. El peligro de inflamabilidad. ¿Qué cosa es el riesgo? Quemadura, por ejemplo. Explosividad. ¿Qué me puede generar explosividad? Desintegración, quemadura. Energía eléctrica. ¿Me puede generar qué? Un riesgo de choque eléctrico, arco eléctrico y ráfaga. La energía eléctrica pasa por ahí, es un peligro, o sea, es algo que no ha sucedido, un choque eléctrico, pero está ahí, la energía eléctrica. Ahora bien, un trabajador con cierto acto que no está en el procedimiento, obviamente, y en una condición que no es de procedimiento dentro de una empresa, puede generar lo que es un arco eléctrico, una ráfaga o un choque eléctrico. ¿Okay? Es un riesgo asociado, ¿no? A un peligro. Un peligro es algo objetivo, es algo que ya está, pero que nosotros con nuestros actos y condiciones de la empresa podemos desarrollar en un riesgo.
Así mismo, el ruido tampoco, el ruido hay en todas partes, es un peligro. Pero si nosotros como trabajadores nos exponemos ante una maquinaria que genera ruido sin tener los EPPs adecuados, nos exponemos a ruido y al poco tiempo vamos a tener ciertas enfermedades ocupacionales. Es por ello que el peligro no es tan solo un riesgo en sí, sino también la interacción con el trabajador en la condición o acto por debajo de los procedimientos de una empresa, subestándar que le dicen una empresa. También objeto filoso no va a matar a nadie si está en un lugar, pero un trabajador con un acto o condición de trabajo que es subestándar, obviamente que le puede ocasionar una cortadura o una penetración si no tiene los implementos de seguridad adecuados y si no tiene un IPRC donde pueda medir los controles asociados y los previos incidentes o accidentes que puedan pasar. El objeto obtuso o también golpe, contusión. Si hay cargas suspendidas y el trabajador no tiene un procedimiento básico ni un permiso de trabajo de alto riesgo, ATS o PETAR, sucede que el trabajador no sabe por dónde camina y puede ocurrir un aplastamiento. Si un trabajador está en perfectas condiciones de lo que es capacidades en capacitación e inducción y ciertos estudios y certificaciones, y se cuida básicamente, no va a poder tener lo que es el aplastamiento, ¿no? Porque va a haber las cargas suspendidas y va a saber que hay una señalética adecuada y va a poder bordear donde están las cargas suspendidas, quizás caminar por otros lados y ver la manera de su hiperse que le dicen, ¿no? Si hay cargas suspendidas que me generen en el ambiente, aplastamiento. Ok, entonces debo de ladearme a un lado, ¿no? Ladearme a ciertos metros para evitar ese riesgo asociado a lo que obviamente me puede pasar en detrimento de mi salud, ¿no? Sentado por periodo prolongado, obviamente, si te sientes prolongadamente, sea por lo que es el teletrabajo, un riesgo ergonómico por postura estática. ¿Ya? Entonces tu cuerpo comienza, digamos, a dolerte los músculos, las rodillas, articulaciones, si es que no tiene pausas activas, que le dicen ahora en el trabajo. Entonces es un riesgo asociado a este peligro. ¿Ya? Asimismo, la explosividad, deshidratación, quemadura, inflamabilidad, lo que genera inflamabilidad es que un trabajador fuera de sus EPPs adecuados le genera una quemadura por su exposición. Bueno, prácticamente es la interacción, ¿no? La siguiente diapositiva es la evaluación de riesgos. Aquí tenemos una matriz básica de lo que es la evaluación de riesgos. ¿En qué consiste? Matriz básica de evaluación de riesgos. Tenemos el nivel de riesgo, que es nivel alto, nivel medio y nivel bajo. ¿Ok? Esta es una escala básica que se encuentra dentro de la Ley de Seguridad en el Trabajo 29783 y el reglamento, ¿no? El 005. Entonces, acá tenemos el grado de severidad y frecuencia, que son dos matrices, obviamente, dos cuadrantes, que se van a multiplicar, obviamente, en ambos términos, y se van a poner los colores en alto, medio, bajo, en los niveles de riesgo, donde alto, obviamente, que son medidas correctivas que se van a dar en el plazo de 0 a 24 horas. Cuando es medio o amarillo, en el plazo de 72 horas, que son 3 días, y bajo, que este riesgo puede ser tolerable. Tolerable a incluso un mes. ¿Ok? Es donde la empresa, por ejemplo, o sea, ve que hay un accidente, hay una descripción de un riesgo, perdón, entonces dice, ¿sabes qué? Este riesgo es de color verde y se considera bajo dentro de mi matriz y per se. Por lo tanto, el tratarlo no es algo inminente prioritario en las 24 horas ni 72 horas, sino en un mes. Esta es la metodología. Es por ello que cobra un mayor énfasis, imagínense, que en la matriz per se pintan de otros colores, ¿no? Dependiendo de que si la matriz per se ustedes la han hecho sin un correcto análisis en la terminología, en qué saber qué es peligro o riesgo asociado y no saben esa descripción, ¿cómo van a hacer ustedes el nivel de riesgo en forma de colores? No pueden, porque ustedes están plasmando cómo la organización va a cuidar a los trabajadores, que es un tema muy importante, y el IPRC no es un copy-pega, el IPRC se hace desde cero. ¿Por qué? Porque cada industria es totalmente diferente y ustedes están si están ustedes en la parte SOMA, ustedes van a tener la responsabilidad y la obligación de velar por los trabajadores, por la vida de cada trabajador y la vida de cada trabajador por su manera de ustedes implementar un EST y un IPRC, que es lo más adecuado para mí en toda la implementación, creo yo que van a poner en riesgo las vidas.
¿Ok? Entonces tienen que descifrar mucho los colores, porque imagínense si ponen verde a todo y no analizan bien, entonces va a decir que este riesgo puede ser tolerable aquí a un mes. Imaginen la cantidad de accidentes e incidentes que puede pasar, ¿no? En cambio, si ustedes lo analizan bien y ponen en énfasis los niveles de riesgo alto, medio, bajo, ustedes van a ser capaces de liderar un buen sistema, un sistema sano de seguridad social de trabajo que pueda proteger y prevenir a los trabajadores de un incidente o de un futuro accidente lamentable, ¿no? Por ello que se hace una matriz básica de evaluación de riesgos que se encuentran dentro de la ley de 17883 y también obviamente hay diversas matrices que se hacen, pero esta, como su nombre lo dice, es la matriz básica, es la matriz que obviamente muchas empresas todo y la misma ley lo sostiene. En el grado de severidad, terminología básica, matriz de evaluación de riesgos. Antes de hacer la matriz, terminología. ¿Qué cosa es severidad? ¿Qué cosa es frecuencia? Nivel de riesgo, descripción, plazo y medida correctiva. Son patrones que ustedes tienen que memorizar o entenderlo para ustedes que puedan implementar lo que es la matriz y per se. Por ejemplo, en severidad, tenemos lo que es, como su mismo nombre dice, qué tan severo es lo que pueda pasar de un riesgo asociada en una empresa. Por ejemplo, una caída, por ejemplo, de 2 metros, es menor, temporal, puede sufrir un daño permanente a la persona, puede ser mortal o catastrófico. Esa es la severidad. La frecuencia pueden ser lo que puede suceder, unos riesgos asociados a la empresa, dependiendo de la actividad que hace, ¿no? Es muy común que suceda un incidente, sí, muy común. No, nunca ha sucedido, ya, podría suceder, como sé, de raro que suceda o es prácticamente es imposible. Entonces los dos unimos y logramos lo que es de frecuencia por severidad, ver la dimensión del nivel de riesgo y con las respectivas puntuaciones asociadas a ello, ¿no? Por ejemplo, si es severidad temporal, el 4, lo juntamos con que ha sucedido, sí. ¿Puede ocurrir temporalmente un año? Sí. Por ejemplo, es 14. 14 amarillo y se une 4 con 19, por ejemplo, ¿no? El 4, perdón, con la letra B. Temporal y ha sucedido y se llega a lo que es a una transversabilidad entre fila y columna, y por ejemplo me marca el número 14, que es de color amarillo. ¿Es cuantificable? Obviamente que sí, porque mide en cifras, ¿no? Según esta matriz, por eso es matriz, y asimismo de un color, y lo establece los colores así: nivel de riesgo, rojo, alto; nivel de riesgo, medio, amarillo, y bajo, verde. El alto, como le dije anteriormente, es riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no puede controlar el peligro, se paralizan los trabajos. Obviamente acá hay un riesgo muy inminente, intolerable. Por ejemplo, cuando vas a auditar, por ejemplo, en minería, las calderas, si no bajan la temperatura de las calderas y tú vas a hacer un monitoreo de calidad de aire y tú estás arriba con el arnés metiendo una sonda en las chimeneas y no te bajan la temperatura de 400 a 300 grados centígrados, obviamente que te quita el oxígeno, te puedes morir en las calderas o en las chimeneas. Entonces, si ustedes no tienen mucho cuidado ahí, si no han hecho una matriz per se adecuada, si es que la labor que realizan allí de hacer monitoreo por parte del ingeniero industrial que está a cargo de esas chimeneas y no conduce las respectivas temperaturas adecuadas cuando van a hacer el monitoreo, porque tienen que obviamente saber en qué momento se hace y saber, digamos, que haya el oxígeno normal o promedio para que el trabajador pueda respirar, inclusive con los respiradores asociados al trabajo, que es lo que le dan como EPPs de la pirámide de controles de riesgos, por ejemplo, ¿no? Entonces, si es que no se cumple eso de la temperatura en la chimenea, si es que no bajan la temperatura en las chimeneas y el trabajador está expuesto, ok, 0,24 horas no se hace, se suspende. Se suspende la labor, si tampoco se encuentra con EPPs adecuados, se suspende automáticamente porque es rojo, nivel de riesgo alto. Amarillo es medio, ¿no? Cuando inicias medidas para eliminar o reducir el riesgo, evaluar si la acción se puede ejecutar de manera inmediata. En este caso serán hasta 3 días de poder eliminar o reducir bajo un control de riesgo medio, ¿no? En este caso se encuentra en la severidad, lo marca como permanente, temporal y menor. En este caso no es tan mortal ni catastrófico, pero se le da un espacio de 3 días para solventar o solucionar el problema, ¿no? Y no se suspenden las labores, ojo. Cuando es bajo, este riesgo puede ser, sí, tolerable hasta un mes, porque es considerable que obviamente nunca ha pasado, rara vez que pueda suceder o es imposible
que suceda, ¿no? En este caso se pone de verde y se concluye según la matriz per se que tienen hasta un mes, según la normativa, para poder aplicar una medida de control en el IPRC, asociada en este caso a la matriz, en este caso a la pirámide que hemos visto anteriormente, de ciertos controles. Podemos aplicar control administrativo, control de ingeniería como paneles acústicos en este caso, o también, por ejemplo, para el material particulado, ¿no? Podemos poner otras medidas de ingeniería, ¿no? Lo que es un ecodiseño de equipos, ecodiseño de plantas, o el uso de mangas en este caso, para evitar lo que es la contaminación o polución acústica, o polución, digamos, atmosférica, o lo que es del aire, perdón, y o por ejemplo la polución, por ejemplo, cuando hay muchos camiones que van a una mina y que van a un pueblo cercano, hay camiones que son en grandes dimensiones y que pueden ocasionar mucha polución, lo que es en el aire, ¿no? Mucha materia particulada que da a las casas, que da a las plantas, e inclusive de minerales. ¿Ok? Entonces, esto puede dañar lo que es cultivos, también al ser humano. Allí es cuando se establecen medidas correctivas, ¿no? Control de ingeniería. ¿Qué control de ingeniería puedo aplicar ahí? Puedo poner un cronograma de regar toda la trocha, ¿no? No sé, 3 veces al día, 2 veces al día y con cierto material que me pueda lo que es cimentar ciertos tramos de trocha, ¿no? Para evitar lo que es la polución. Asimismo, también hay medidas de poder aplicar para el control acústico, ya que pueden darse en la minería, pueden darse que la trocha esté en un lugar donde es naturaleza, ¿no? Donde hay animales que estén, digamos, en su hábitat y nosotros creando un impacto. Entonces, es ahí donde entran muchos controles de ingeniería, ¿no? Hasta podemos, lo que es eliminar y plantear otra medida, otro tramo de lo que es de desvío para transporte, ¿no? Lo que sucede en varias mineras, ¿no? En este caso, creo que si mal no recuerdo, hay una minera que hizo un túnel subterráneo, inclusive, ¿no? Para evitar lo que es la Sauder, si no me equivoco, en Moquegua, si no me equivoco, hicieron lo que es algo subterráneo para evitar tener un conflicto socioambiental por el paso de camiones en las trochas, porque había muchas casas alrededor y si no se solucionaba ese problema, en el estudio de impacto ambiental iba a quedar detallado que las personas no estaban de acuerdo. ¿Okay? Entonces, es ahí donde ahora las poblaciones tienen mucha influencia, mucha prioridad, en este caso, bajo la nueva normativa, ¿no? Que se hacen lo que es audiencias públicas, ¿no? Con un estudio de impacto ambiental, donde el ingeniero le dice, en este caso, ingenieros ambientales, ¿no? Ingenieros mineros, la envergadura del proyecto, si es exploración, y qué cosas van a hacer en su localidad. Y dependiendo de eso se toman las medidas correctivas. ¿Ok? Es en líneas generales, bueno, unido a lo que es a la parte de medio ambiente, ¿no? Bueno, acá tenemos lo que es en la evaluación de riesgos, tenemos la identificación de lo que son peligros y evaluación de riesgos laborales. Acá tenemos otra matriz que también se encuentra dentro de la normativa y que es un diferente modelo, ¿no? Que se encuentra en la normativa 29783 y en su reglamento 005. Y también tenemos otras metodologías, pero en líneas generales creo que la metodología básica que le enseñé anteriormente es la que comúnmente se utiliza para hacer una matriz y parcial, ¿no? No es tanto, creo yo que hacerlo bien algo básico es muy recomendable, hacer otras cosas que no entendamos o que quizás no sean prestos para un esquema de organización adecuado, ¿no? Quizás sí, siempre, obviamente en minería se establece ese tipo de lo que es probabilidad por consecuencia. ¿Por qué? Porque el nivel de análisis de riesgo es mucho más alto. ¿Okay? Y luego tenemos probabilidad. En probabilidad tenemos, a diferencia de la otra en severidad, la probabilidad y la consecuencia que suceda un evento, en baja, media y alta. Y donde la consecuencia puede ser ligeramente dañino o extremadamente dañino. En consecuencia, por ejemplo, tenemos, si juntamos lo que es en baja probabilidad con la consecuencia en el ítem de que es ligeramente dañino, en consecuencia, y probabilidad baja, tenemos trivial. Y le damos una magnitud porque todo es cuantificable. La trivial 4, que es trivial, como su mismo nombre lo dice,
no tiene mucho grado de importancia. Es algo trivial, ¿no? Incluso no llega a lo que es a un riesgo tan fuerte, y por eso es que la probabilidad es baja y la consecuencia es ligeramente dañina, ¿no? También tenemos el grado dañino con baja, es tolerable. Cuando es extremadamente dañino y es baja, tiene que ser moderado. Y tenemos la más alta, ¿no? La que es extremadamente dañino en la columna de consecuencia, y en la fila de probabilidad alta, si lo unimos con alta, con extremadamente dañino, en cuadrante fila con columna, tenemos intolerable, que está en esquina inferior derecha, que es intolerable y que me marca lo que es el puntaje de 25 a 36. Este puntaje que me marca de 25 a 36 es un puntaje muy, pero muy, muy alto. Entonces, es ahí donde radica la importancia de un IPARC, la importancia de que, obviamente, la consecuencia con la probabilidad me marquen en medidas cuantificables adecuadas. ¿Okay? Tenemos la trivialidad, tolerabilidad, moderado, tolerable, moderado, importante e intolerable. En la escala de la probabilidad baja, media, alta y consecuencia ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino. Esto se hace, es muy importante en los casos de los rubros de minería, porque se ven que en la evaluación de riesgos laborales es mucho más complejo, ya que estamos al contacto con maquinaria pesada, al contacto con minerales, al contacto con industrias extractivas, donde inclusive hay materiales de radiación, ¿no? Hay materiales de explosivos, dinamita, minería subterránea, minería socavón, riesgo de altura. Entonces, estamos en un ecosistema, con mucho riesgo. Y es muy diferente trabajar, por ejemplo, en el Ministerio de Educación, en un colegio, en un instituto bancario, ¿no? Donde las probabilidades y las consecuencias es relativamente bajas en temas de extremadamente dañino y probabilidad alta, por ejemplo, en lo que es este riesgo de caída de alturas. En un banco, a hacerlo eso, en una actividad de, por ejemplo, de inspección, de monitoreo de aire, ¿no? Que tienen que inspeccionar monitoreo de aire en las mineras, por ejemplo, se dan en varios pisos, porque por ejemplo, las empresas cementeras tienen varios pisos y ellos hacen con chimenea lo que es el calentamiento de todos los procesos que tienen de los insumos, y llegan hasta 400 grados centígrados, 300 grados centígrados, donde el inspector de medio ambiente tiene que ir, inclusive por ascensor, donde el piso se mueve, contaminación acústica, ruido, peligro de caída en altura, tienen arnés de seguridad, obviamente ellos, asimismo lo que es la respiración, porque son gases que se encuentran en el ambiente, y estos trabajadores se encuentran expuestos, por así decirlo, hasta 3, 4 días, hasta una semana. Imagínense el grado de exposición que tienen ellos, que a pesar de tener, obviamente, los respiradores y ello, obviamente que hay un margen de error, ¿no? ¿Por qué? Porque tú te puedes quitar el respirador, porque estás, obviamente, con mucho calor, con el traje adecuado, con las botas, el casco, y el equipo que tienes para medir la calidad de aire, y obviamente que te expones a trabajar. Entonces, es muy diferente en una minera que en un banco o un instituto que se encuentre, digamos, sin tener lo que es un ITS, un PETAR, porque son trabajos de alto riesgo, ¿no? Por ejemplo, espacio confinado, ¿no? Trabajos en altura, trabajos en caliente, es totalmente diferente. Por eso es que eso es identificación de peligros y evaluación de riesgos laborales. Esta metodología que se encuentran dentro de la ley 29783 es muy importante en lo que es en un contexto minero, ¿ok? Que también lo puede revisar según la normativa que se encuentra todo esto. También tenemos otro método, ¿no? El método HIPER, en el cual también tenemos, obviamente, que es redundando lo anterior, pero más específico, que es baja, media, alta, como le dije anteriormente. El daño ocurrirá en algunas veces altas y el daño ocurrirá siempre o casi siempre. Y para determinar el nivel de las consecuencias previsibles, deben considerar parte del cuerpo afectada. Obviamente, como dije anteriormente, dañino, de dañino, hay una lesión sin incapacidad, pequeños cortes o magulladuras, irritación en los ojos por polvo. Por ejemplo, pasa un camión, tú estás como inspector de seguridad, no te pones, por así decirlo, te quitas por rascarte, algo por el estilo,
y hay una molestia, incomodidad en tu ojo rojo, no puedes ver bien, quizás te repercute en el manejo de tu auto, de tu camioneta dentro de las instalaciones y puedan llevarte a tener un riesgo asociado, ¿no? Sí, en este caso, la probabilidad que ocurra es alta, medio, baja, ¿no? Si en este caso el daño ocurrirá raras veces, obviamente que te genera una cuantificación ya de trivialidad, ¿no? En este caso podemos tener ligeramente dañino tu ojo rojo por lo que es la contaminación de polvo, pero es raramente que suceda un accidente en mina. El daño ocurrirá raras veces porque no todos su cuerpo va a enfrentarse a ese tipo de reacción y tampoco vamos a estar sometidos a un alto subestándar. Porque quitarse los lentes en una cantera o en una trocha de alta contaminación es un acto subestándar. No es tanto contaminación, no es tanto la condición del mismo empresa subestándar, sino es un acto subestándar. Un acto que va en contra de lo que mi per se me dice que tengo que cuidar. ¿Okay? También dañino tenemos lo que es ya dañino, lesión con incapacidad temporal. Puede ser fracturas menores de caída, rotura de algún hueso, ¿no? Daño a la salud reversible. O sea, reversible es muy importante cuando hagan lo que es la matriz per se, ¿no? Puede ser dermatitis, asma, trastorno músculo esquelético, pero es reversible. O sea, mediante un tratamiento médico, obviamente, con el de seguridad, lo que es un médico ocupacional, ya que les va a decir un tratamiento adecuado y que la empresa, obviamente, por los principios de la ley 29783, principio de protección al trabajador, colaborador que según su matriz y per se tenga este cuadro y sepa lo que la matriz y per se, por ejemplo, el trabajador ha colocado sus arneses adecuados, todo, pero la condición pero la condición donde está él, por ejemplo, no tiene las medidas de seguridad correctas según su procedimiento en la cula por ser pesa de procedimientos, pero sufre una temporal, obviamente que hay que hacer principio de la responsabilidad de protección al trabajador de los 9 principios de la normativa de la 29783 debe ser prevalecer que se les den las respectivas sanciones a la empresa y obviamente su responsabilidad con carácter pecuniario, ¿no? Que pueda obviamente solventar en este caso para conseguir la reversibilidad en la salud de los trabajadores. En este caso de asma, un tratamiento, si es trastorno musculoesquelético, un tratamiento adecuado. Cuando es extremadamente dañino, es una lesión con incapacidad permanente, como una amputación. Un trabajador va, no tiene procedimientos, no tiene pues, todo el brazo, amputa, le cangrena y todo lo demás, extremadamente dañino. La responsabilidad, obviamente, es por parte también del trabajador, porque no ha seguido los procedimientos adecuados. Entonces, acá se considera extremadamente consecuencia previsible. Daño a la salud reversible, intoxicación, lesiones múltiples, etc. O sea, esto no es reversible, aunque a veces en una sesión pasada nos dijeron si se considera reversible que te amputen la mano y te puedas reinsertar en el trabajo. Entonces, ahí es muy diferente lo que es la reversibilidad. Ahí no se cuenta la reversibilidad en el trabajo, ¿no? Entonces, ahí es una pregunta muy interesante en lo que es la reversibilidad de trabajo, ¿no? No se considera un trabajador si es que le cortan la mano, si es que le cortan el brazo, por ejemplo, que puede iniciar tus trabajadores igual que antes, ¿ok? Sino un trabajador que esté en reversibilidad de sus funciones vitales, que pueda reinsertarse al trabajo. Ya una amputación es algo totalmente diferente y obviamente que Dios no lo quiera, ¿no? Que algún trabajador pueda tener eso, ¿no? O digamos, le pueda pasar eso, ver lo difícil que es, porque es un proceso de acondicionamiento por ejemplo, de trabajar sin un brazo que antes trabajabas, y si es tu brazo derecho o es tu pierna derecha, que tú obviamente manejabas el carro, obviamente que una amputación, un miembro, obviamente que ya no es tuyo, que te lo puedan, digamos, poner, quizás, si es que tienes los medios adecuados, si es que el adecuado para poder solventar al trabajador ello, ¿no? Y si es que no hay un juicio donde también pueden denunciar al trabajador y pueden, mediante argucias legales,
puedan tratar de desvirtuar lo que es un accidente, perdón, ¿no? No es lo mismo ya, ¿no? Y hay muchos casos en la actualidad, ¿no? Muchos casos donde ya no es reversible, ¿no? Donde es una incapacidad permanente, ya es irreversible. Es un daño a la salud irreversible. Por más tratamiento que haya, ya un ser humano ya no puede actuar igual que antes, ¿no? Lastimosamente, pero es así, es la realidad. Bueno, la siguiente diapositiva, bueno, una vez que tenemos el grado de hiper-C, ahí con mucha paciencia leen lo que es ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino. Ver el grado de diferenciación que hay, el grado de el alcance que hay para poder delimitar un hiper-C adecuado. Entonces, estoy viendo y estamos viendo las lesiones importantes que puede causar si no se desarrolla una matriz hiper-C adecuada y bien analizada. También tenemos lo que es la evaluación de riesgo. Ese es otro tipo de metodología que se encuentra dentro de la ley 263 y su reglamento, que también es para que ustedes puedan hacerlo en diversas industrias, ¿no? O sea, no necesariamente tienen que aprenderlo todo a la vez, porque a veces ni siquiera lo entienden. Y para hacer una matriz hiper C con las 5 o 4 metodologías que hay, obviamente que hacen falta mucho más horas de trabajo, ¿no? Pero obviamente se está haciendo la matriz básica y se va a proceder a hacer un ejemplo de lo que es una matriz básica para que ustedes ya con todos los conocimientos y el análisis de información que le vamos a dar, puedan ustedes estar ya a implementar en cualquier organización, no obviamente bajo ciertos criterios de cada rubro que estén haciéndolo, donde las definiciones, los conceptos clave son quizás el 80% de lo que es una matriz per se, ya que ustedes como líderes en aspectos SOMA y de seguridad y salud ocupacional tienen que conversar con trabajadores que se encuentran en cargos, por ejemplo, ustedes los nombran liderazgo SOMA, son parte de la organización, pero obviamente que no conocen todos los puestos asociados a la empresa. Y en ese caso podemos decir que sea una empresa una concesionaria de autos, donde hay una parte donde hacen repuestos, otra parte lo aceitan los carros, ven el motor, quizás le bajan el motor, las llantas, afinamiento, etc. Y cada uno tiene asociados un IPRC. Un IPRC para ver el desenvolvimiento de cada trabajador que se da dependiendo de sus funciones, ¿no? Porque cada trabajo hay diferente IPRC, dependiendo de la visión de la organización que establezca, ¿no? ¿Sabes qué? El trabajador puede decirte, mira, ¿sabes qué? Cuando el carro se malogra, le bajan el motor y hay un procedimiento para hacer eso. Y tú como trabajador nuevo tienes que saber, según tu matriz IPRC, y no puedes hacer ningún trabajo aparte, por más innovador, por más entusiasmado que sea, sin antes tener la preparación y saber qué tipo de incidentes pueden acontecer allí y llevarte a un accidente fatal, ¿no? Extremadamente dañino, como le dicen, y tener una amputación o etcétera si no se siguen los procedimientos adecuados, por más voluntad que tengamos. Es por lo que es el nivel de exposición, ¿no? Esporádicamente, eventualmente y permanentemente, ¿no? Tenemos un cuadro también que es referencial. Por ejemplo, hay niveles de exposición. Esporádicamente, una persona se expone a material particulado de mina sin tener respirador. Alguna vez en su jornada laboral con periodo corto de tiempo, al menos una vez al año, obviamente que no hay enfermedades ocupacionales de mucha exposición. Es bioacumulable en el organismo, por ejemplo, el plomo. Eventualmente, varias veces en su jornada, aunque sea en tiempos cortos, sí pueden ser al menos una vez al mes, en años acumular cierto material de plomo, cierto material como mercurio, también puede darse. Permanentemente tres, continuamente varias veces en su jornada laboral con tiempo prolongado al menos una vez al día. Eso es lo que puede pasar en el caso de monitoreos ambientales, ¿no? Donde el inspector se puede quedar una semana todos los días viendo y cada mes puede regresar a una semana todos los días. El grado de exposición es mucho más alto que un trabajador normal si es que estudia en ese puesto de trabajo adecuado. Entonces, hay un nivel de exposición, ¿no? El nivel de exposición, ¿no? De adecuado del trabajador. En este caso, por ejemplo, si es en una fábrica de carros, como dije anteriormente, una concesionaria automotriz, donde se hacen varias formas de trabajo, el nivel de exposición que un trabajador esté en ese trabajo en sí, con su IPRC, puede ser esporádicamente, eventualmente o permanentemente de acuerdo a un riesgo asociado a ello. ¿Ok? Corto de tiempo, varias veces o continuamente, y de ahí se ve lo que es las enfermedades ocupacionales, si es que no se llegan a lo que es implementar las medidas de control asociadas. Entonces, también es una forma
metodológica dependiendo de la organización, que la organización puede decir, ¿sabes qué? A mí me gusta esta metodología porque va de acuerdo a la labor de mi empresa. Por lo tanto, tú como supervisor SOMA tienes que estar al tanto y tener los conceptos y definiciones clave de lo que es la ley 29183 y su reglamento para ver en qué se diferencia esporádicamente, eventualmente y permanentemente según el nivel de exposición en esta clase de metodología que yo quiero para mi empresa. ¿Ok? Eso es muy importante. También tenemos, según esta metodología, la evaluación de riesgos se considera así. El nivel de riesgo es muy diferente. Ya lo nombra como intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial. En este caso fue en los cuadros anteriores que también hubo trivialidad, pero hubo en diferente grado cuantificable, otros números. Entonces, el nivel de riesgo sería la interpretación y significado. Por ejemplo, el nivel de riesgo intolerable. No se debe comenzar ni continuar el trabajo hasta que se reduzca el riesgo. Si no es posible reducir el riesgo, incluso con recursos ilimitados, debe prohibirse el trabajo. En una metodología básica, como la vimos anteriormente, que es una metodología básica que, bueno, en minería se utiliza, a veces sí, a veces no, pero la minería mucho analiza lo que es el IPRC continuo, ¿no? Inclusive en el mismo lugar donde están desarrollados el trabajo. Es muy diferente a un IPRC de línea base. Entonces, acá vemos que la evaluación de riesgos es más analítico, dependiendo, como le dije, del contexto donde se estén desarrollando y los riesgos asociados, ya que hay más riesgos en el campo que fuera de ellos. Entonces, es ahí donde se ve los niveles de riesgo como intolerable, que va de 25 a 36, importante, moderado, tolerable y trivial. Primero, intolerable lo especifica como que incluso con recursos ilimitados debe prohibirse el trabajo cuando es intolerable. Y en el caso de una matriz básica, se pintaba de rojo y se requería que de 24 horas o el mismo día se paralizara todo trabajo. Pero en este caso se considera intolerable en vez del color rojo, ¿no? Se dice intolerable y va de una cuantificación de 25 a 36. O sea, es mucho más específico a nivel cuantificable y a nivel de definición. Asimismo, el grado de importancia. Va de 17 a 24. En interpretación es, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Puede que no se precisen recursos considerables, pero debe remediarse el problema en un tiempo inferior al de los riesgos moderados. O sea, acá te tipifica ya no como la matriz básica, ¿no? De que vimos anteriormente, de solamente tres niveles de riesgo, ¿no? De moderado, alto y bajo. En este caso, el nivel de riesgo acá son 1, 2, 3, 4, 5. ¿No? Hay 5 niveles: intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial. En este caso, en el otro fue 3. Entonces, este es mucho más específico. ¿Por qué? Porque es debido al desenvolvimiento del trabajador en ciertos rubros que son de ciertas empresas que obviamente estén expuestos y me generen una mayor cantidad de accidentes, incidentes, ¿no? Inclusive fatales. Asimismo, por ejemplo, en el grado trivial número 4, no se requieren adoptar ninguna acción. Al igual que el otro, en el grado fue de escala baja, en un nivel básico donde tenía el color verde, es donde hasta se requería un mes para poder solucionar el problema. En este caso se considera trivial y no se requiere adoptar ninguna acción. Con esto tolerable de 5 a 8, dice que no se necesita mejorar la acción preventiva, sin embargo se deben considerar soluciones más rentables o mejoras que no superen una carga económica importante. Se requieren comprobaciones periódicas para que asegurar que se mantienen las medidas de eficacia de las medidas de control. Entonces, dígame, mejorar la acción preventiva, pero se debe considerar soluciones más rentables. O sea, lo toman que es algo tolerable, con ciertas soluciones que le voy a dar, pero no obviamente paralizan el trabajo, ni siquiera me dicen que me van a suponer una carga económica importante, ¿no? En el grado moderado de 9 y 16, sí se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo, determinando inversiones precisas, cuantificables mucho más altas, ¿no? La probabilidad de daño como base para determinar la necesidad de mejora de las medidas de control. Acá es más, ya es moderado, es el grado más importante. Y cuando es importante, obviamente, no debe comenzarse el trabajo hasta que se haya reducido el riesgo. Esto es una escala mucho más valorativa, mucho más analítica y específica para lo que es, yo les recomendaría de rubros de alto riesgo, como es minería, como es sector industria del petróleo, energéticos, etcétera. Asimismo, tenemos la evaluación de riesgos, ¿no? Bueno, en este caso, casi similar al otro, en lo que es probabilidad por consecuencia, que es la primera parte que hicimos también,
ligeramente dañino, dañino y extremadamente dañino, baja, media y alta, ¿no? Es algo que también se refuerza, ¿no? En hacer una comparación, en este caso, mire, por ejemplo, en la comprobación, que esta es la básica, tenemos baja, media, alta, y acá tenemos 5 estadios, el nivel de riesgo, ¿no? Intolerable, importante, moderado, tolerable y trivial. 5 estadios muy analizados, y en el otro tenemos solamente baja, media y alta, ¿no? Y tenemos lo que es la trivialidad, en este caso, o tolerabilidad moderado e importante, en el caso de la unión de consecuencia por probabilidad, ¿no? Para que me generen el grado de cuantificación. Y tenemos acá los números asociados, ¿no? Trivial 4, como está en el cuadro anterior. Tolerable va de 5 a 8, ¿no? Tolerable de 5 a 8, dañino. Y nos se hace el cruce de información que es de consecuencia por la probabilidad. Consecuencias por probabilidad me van a generar la trivialidad, tolerabilidad, moderabilidad o intolerabilidad en el nivel de análisis de riesgo, ¿no? Riesgo, obviamente, es probabilidad multiplicado por consecuencia, ¿no? Y me generan lo que es los niveles de riesgo y me generan lo que es la cuantificación. Intolerable, si me sale de 25 a 36, y los controles y el significado de interpretación que yo puedo fundamentar en mi matriz y per se para decir, ¿sabes qué? Mira, en mi matriz, según esta metodología para minería, por ejemplo, en la escala de probabilidad por consecuencia, ¿no? Yo digo que según mi matriz y per se, por ejemplo, sucede un accidente, yo digo, hay una probabilidad media que suceda, o sea, es media, o sea, puede ser de vez en cuando, ¿no? No es tan alta ni tan baja. Ok, pero la consecuencia de, por ejemplo, viajar a las 10 de la noche en camioneta para hacer una medición de calidad de ruido en minería, y qué tan ligeramente dañino, dañino, extremadamente dañino puede ser la consecuencia de un choque. Entonces, ello vemos acá, a ver, ¿puede ser dañino? Sí. ¿Y qué probabilidad hay que, o sea, que viaje continuamente? Media. Ok, entonces me sale moderado de 9,16. Entonces, ese moderado de 9,16 yo lo interpreto. Me dice, ok, moderado de 9,16, ok, se deben hacer esfuerzos para reducir el riesgo. Se debe pensar en crear inversiones adecuadas y precisas para que el riesgo pueda haber disminuido, ¿no? Y obviamente ya no se establezcan lo que es mayores incidentes a la hora de manejar camionetas a tal hora, ni para realizarse según unas operaciones. Entonces, en este caso, la empresa puede decir, ¿sabes qué? Ya no se van a hacer monitoreos a tal hora, sino se van a reordenar, digamos, la medida de control adecuado e inclusive llevar a camionetas adicionales para un resguardo eficiente en caso pueda acontecer algún accidente o incidente. O simplemente eliminar el problema y no hacer los casos de monitoreo en tales horas respectivas, por medidas y protocolos de seguridad. Es por ello que la evaluación de riesgos es tan importante y es en la escala de la probabilidad y consecuencia donde se determinan las respectivas interpretaciones de este cuadro para lo que es la generación de controles en tu matriz y per se, que son unas escalas netamente importantes en la evaluación de riesgos, que es probabilidad, por consecuencia, me generan todas las interpretaciones en el momento, ¿no? Evaluación de riesgos en cuadro, después, 1 a 3, procedimientos existentes, existen, son satisfactorios y suficientes. ¿Hay capacitación? Sí, hay personal entrenado, conoce el peligro y lo previene. Exposición a riesgo, al menos una vez al año o esporádicamente. Severidad, tenemos la metodología por severidad. Severidad, ya no tenemos lo que es, por ejemplo, la multiplicación del nivel de riesgo, ¿no? La anteriormente metodología, no, sino tenemos el grado de severidad o por consecuencia. En este caso, para recordarles que cuando es severidad por consecuencia, tenemos, ¿se acuerdan lo que le dije antes? Severidad, qué tan severo, se pueden acordar, es el nivel de accidente que tengan. Si pierden un brazo, por ejemplo, y la red o la red, en este caso, metodología de riesgo, ¿no? Y si son lesiones, ¿no? Este cuadro es muy importante cuando son lesiones y analiza estrictamente lo que le pasa al trabajador en sí, ¿no? Donde se ve en estos casos cómo puede resarcir al trabajador y lo importante que es el grado de salud ocupacional, que ya lo cuantifica
tanto cualitativamente, ¿no? Y obviamente en forma numérica. Y la estimación de riesgo, del nivel de riesgo, por ejemplo, puede ser trivial, cuando es una vez al año, y una lesión sin capacidad, o sea, puede ser que es cañón, eh, bajísimo, G4, de la trivial, y todas para poder poner trivial, tolerable, moderado, importante o intolerable, dependiendo de la severidad en este caso y la exposición a riesgo. ¿Okay? Es la consecuencia y la exposición a riesgo que me generan una estimación del nivel de riesgo, grado de riesgo y su puntaje adecuado, como un ejemplo del problema. Por ejemplo, tenemos en la matriz I per se un ejemplo práctico. El ejemplo práctico que tenemos acá, esto fue dado en lo que es de lo equipo y en este caso riesgos asociados en lo que es cimentaciones, ¿no? Empresas de construcción, por ejemplo, encofrado y desencofrado para hacer columnas, por ejemplo. Tenemos el área de encofrado y desencofrado, las actividades, por ejemplo, que es muy, pero muy importante, primero, y de poder nosotros tener ese orden, ¿no? De pensamiento, ese orden de la metodología, de saber investigar ese tema del IPRC. El tema del IPC lo van a encontrar en matrices, obviamente, que le vamos a pasar al coordinador para que ustedes puedan implementarlo ya en base a este PowerPoint, en estos PDF, ya en sus trabajos, en sus proyectos, y la otra clase podemos hacer una dinámica, obviamente, para decir, ¿sabes qué? Me tocó esto, no supe diferenciar. Yo le dije, ah, ya, es la terminología, ¿no? Es el conjunto de identificación de las contusiones, golpes, cortes, etcétera, medidas de control de riesgo existente y el tipo de peligro. ¿Ok? Entonces acá tenemos lo que es los pilares fundamentales de lo que es la matriz, ¿no? La se encuentran dentro de un programa anual, dentro de un programa anual de lo que es, de lo que es supervisión, ¿ya? De lo que es controles asociados. Entonces, acá tenemos lo que son controles asociados. Entonces, dentro de estos esquemas, tenemos el riesgo de identificación de riesgos asociados. Entonces podemos nosotros evaluarlo, ¿no? Según esta capacitación, el tipo de peligro también. Como vemos ahí, los tipos de peligro que hay, ¿no? También quisiera que evalúen lo que es las medidas de control. Miren qué medidas de control tienen en lo que es el encofrado y desencofrado, ¿no? Hay medidas de control, por ejemplo, inspección, capacitación y supervisión, orden y limpieza. Tenemos lo que es, obviamente, si no tenemos orden y limpieza, obviamente que los trabajadores puedan caerse, si están en un nivel alto, puedan caerse, por ejemplo, en riesgo de altura, si no tienen el arnés adecuado, ¿no? Entonces, es ahí donde cumple una labor importante lo que es la matriz de per se y según la metodología, ¿no? Entonces, podemos nosotros tener en claro estas definiciones importantes, ¿no? Que es tan valioso lo que es una matriz per se. También tenemos lo que es el transporte y habilitación de material de madera. Por ejemplo, tenemos el tipo de peligro locativo, índice de personas, dos, tenemos probabilidad y una evaluación de riesgo. Tenemos un criterio de aceptabilidad y las medidas de control. Por ejemplo, acá también lo pone en lo que es transporte y habilitación de material de madera, por ejemplo, en actividad y tarea. Como dije anteriormente, siempre ustedes tienen que ver en qué área están haciendo el IPRC, en qué se diferencia actividad y tarea, o si son iguales en la empresa. Asimismo, la identificación del peligro, de un peligro asociado a lo que es las actividades de cada empresa. Asimismo, vemos el riesgo, la identificación del peligro en base a la data que yo les pasé anteriormente, ¿no? Bajarse todo lo que es los peligros asociados. Hay una data en los portales del Ministerio de Trabajo, en la ley 29.18.3, la cantidad de definiciones que hay. Y para cada industria, obviamente,
hay peligros que son típicos de cada industria, así mismo riesgo asociado. Y podemos tener nosotros ya el expertise, el bagaje, digamos, en palabras técnicas, para poder desarrollar la matriz per se. Asimismo, las medidas de control que existen. Por ejemplo, el transporte y habilitación de material de madera. Identificación del peligro. ¿Qué cosa es? Manipulación de equipos y herramientas y manuales, ¿no? El trabajador está manipulando en el transporte de material de madera, ¿no? Obviamente manipulación de equipos. El riesgo asociado es la contusión y golpes, cortes. Las medidas de control son las capacitaciones, supervisión y señalética. Tipo de peligro mecánico, y tenemos toda la evaluación de riesgo asociado y las medidas de control como son capacitaciones y supervisiones. Y un riesgo residual en base a las medidas de control existentes, ¿no? En base a si tú capacitas al trabajador, obviamente que hay un riesgo residual, ya no es un riesgo como antes, ¿no? Ya el nivel de riesgo ha bajado rotundamente. Asimismo, tenemos lo que es la matriz como ejemplo práctico de aplicación, ¿no? Otro ejemplo, en lo que es el área de concreto, actividades de tareas, ¿no? Transporte de equipos, herramientas y material del área de trabajo. Tenemos identificación del peligro, sobre esfuerzos físicos, suelos y accesos irregulares, contacto con bordes filosos, tareas repetitivas y posturas inadecuadas, por ejemplo. Y tenemos el riesgo asociado, lesión musculoesquelética, caídas al mismo nivel, golpes, cortaduras, etcétera. Y las medidas de control existentes, ¿no? Todos estos PDF, ya que estamos con la hora, le vamos a pasar, obviamente el coronel les va a pasar para que ustedes puedan analizarlo al respecto, que son, obviamente, la metodología básica de una matriz per se y también ponerle énfasis, como le dije anteriormente, qué es una tarea, qué es una actividad o tarea, qué cosas son la identificación del peligro, qué cosa es un riesgo, las medidas de control existentes, el tipo de peligro que se da, informarse, qué cosa es un peligro, el tipo de peligro, no necesariamente peligro ya, obviamente sobreesfuerzo físico, pero el tipo de peligro de un sobreesfuerzo físico, ¿qué cosa es? Es ergonómico, educativo, mecánico, ergonómico, etcétera. Saber siempre las definiciones correctas, qué son las medidas de control y el riesgo residual. Y todo ello se engloba para la próxima clase de buscar las definiciones adecuadas según cada sesión que vamos llevando en el curso. O sea, siendo las 9 de la noche, ya damos por finalizado el curso. Estamos con la hora disponible por la charla exhaustiva, que no había muchas preguntas al respecto. Y ya, y con ello procedemos con el coordinador a ver los trabajos y las tareas pendientes, creo. Muchísimas gracias. Hasta luego.